Buenas noches, gracias por elegirnos. Por más de 10 meses le he contado de la guerra que se libra en Sinaloa y que esta semana nos dejó escenas como decapitados colgados en puentes, sumados a niños asesinados, decenas de desaparecidos, cientos de asesinados y la economía estancada. Pero hay otro frente de guerra en nuestro país que no podemos ignorar: Michoacán. Así se ve, así se escucha la guerra en Cherán. ¡Ahí tírate! ¡La arpilla te tapa! Una puta batucota ya. El gobierno estatal informó que se trató de un enfrentamiento entre comuneros de Cherán e integrantes de la delincuencia organizada. Escuchó usted los calibres. La población purépecha tuvo que resguardarse y suspender sus actividades hasta nuevo aviso. Estos hechos dejaron un muerto y un lesionado. Horas más tarde, elementos de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano ingresaron a Cherán y a Nahuatzén para garantizar o intentar, vamos a decirlo con todas sus letras, intentar garantizar y poner orden en esta zona. Y es que el tráfico de drogas sigue siendo un negociazo en México. Tan es así que se reproducen en México escenas de Breaking Bad, pero al estilo mexicano. Esta historia es de Chalco, en el Estado de México, donde por accidente descubrieron un narcolaboratorio que cocinaba drogas en ollas tamaleras. Una explosión los delató. El domingo, vecinos de la colonia San Sebastián de Chalco, en el Estado de México, reportaron un fuerte estallido en una casa. Los bomberos sofocaron el fuego, que inició por acumulación de gas, pero cuando la policía entró a la vivienda, descubrieron un narcolaboratorio clandestino. Había químicos y utensilios, como ollas de tamal, que usaban para cocinar drogas, además de 100 kilos de cristal y piedra, hechos a partir de metanfetaminas y cocaína. Nunca nos imaginamos que fuera pues un laboratorio. Pues es mejor quedarse callado y hasta cuando está ya la olla de pozole que dicen, pues ya. Los vecinos aseguran que no sabían que era un narcolaboratorio, pero sí les parecía sospechoso el movimiento a toda hora del día. Luego venía un coche de la Ciudad de México, taxi, y pues bajaban personas mayores y muchachos. Era cuando empezaba a oler feo y pues uno veía la nube como anaranjada. El narcolaboratorio estaba en un predio cerrado, donde hay varias casas en obra negra y una que otra habitada. Incluso hay un kinder. Según los vecinos, hace alrededor de un año que comenzaron a usar ese lugar. Es una privada casi, entonces nadie se mete más que los que vivimos aquí. La verdad ya no se siente uno seguro. Mientras Imagen Noticias se encontraba en el lugar, llegó una mujer que apenas firmó el contrato de compraventa de una casa cercana al narcolaboratorio. La explosión supuestamente es de un narcolaboratorio, entonces pasa así, no, aquí no. Vamos a tener que cancelar todo. Iban a comprar, ahora tendrán que cancelar todo. La policía detuvo a uno de los presuntos cocineros de esta droga que supuestamente pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación. Por ahora, el lugar se encuentra resguardado por policías estatales. Tengo más esta noche. Comenzamos. La Arquidiócesis Primada de México anunció que María Magdalena Ibarrola y Suárez será la primera mujer laica designada como canciller de esa institución. 2025 y apenas en esa iglesia las mujeres conquistan lugares. Sus funciones serán custodiar documentos y vigilar toda
la comunicación oficial, así como nombramientos en la iglesia particular. Ibarrola tiene como tarea garantizar la autenticidad y resguardo de actos jurídicos, así como colaborar con el gobierno pastoral del obispo. María Magdalena Ibarrola tiene formación en Derecho Canónico y Administración de Instituciones. Va a asumir el cargo el próximo 15 de agosto en relevo del actual canciller y párroco Alan Téllez Aguilar. Y ahora déjeme mostrarle esto. La Armada de Colombia decomisó el primer semisumergible no tripulado, utilizado por organizaciones criminales. Es una embarcación autónoma controlada a distancia y con alta tecnología para dificultar su detención, su localización vía radar. Aunque se reportó apenas hoy, medios colombianos informaron que el aseguramiento se dio en el Parque Tayrona, en costas del Caribe, el pasado mes de abril, y que en ese momento la embarcación no estaba cargada con droga. El viernes hablamos sobre el decomiso de otro semisumergible en Acapulco, una embarcación de bajo perfil, pero el sumergible decomisado en Colombia tiene algunas particularidades que, de acuerdo con la Armada de ese país, dan cuenta de que se están utilizando cada vez más sistemas sofisticados. Se aprecia notablemente más corto y delgado, con una forma más cilíndrica. Se sabe que cuenta con 2 antenas, una externa y otra en la cubierta superior, que está justamente protegida con fibra de vidrio. Además de un módem de Starlink para comunicarse de manera satelital, para que no pierdan la señal, para que todo el tiempo se mantengan comunicados. Así como 2 cámaras de vigilancia, una en la parte externa, en la parte delantera, que permite vigilar en tiempo real la trayectoria, y otra interna para vigilar el estado del motor. O sea, en este caso, señora, señor, el motor es interno. ¿Se acuerda que le había mostrado hace algunos días un ejemplo de un motor externo? Este tiene tecnología más avanzada. En su interior tendría una capacidad de carga superior a 1,5 toneladas y una autonomía estimada en más de 1,200 kilómetros. Y así llegamos a Sonora. 2 hombres transportaban 200,000 pastillas de fentanilo ocultas en este autobús. Fueron detenidos en la carretera Caborca-Sonoita gracias a una denuncia anónima. Policías ministeriales interceptaron a Carlos y Ricardo en el kilómetro 120 con 20 bolsas con más de 19 kilos de narcóticos. Las remesas, el dinero que envían nuestras paisanas, nuestros paisanos desde el extranjero a México, cayeron por segundo mes a nivel tasa anual. Ayer el Banco de México informó que durante mayo entraron al país más de 5,000 millones de dólares. Casi 300 millones de dólares menos que en mayo del 2024. En el acumulado del año, la caída es más notoria. De enero a mayo ingresaron al país 24,375 millones de dólares, casi 750 millones de dólares menos que el mismo periodo del pasado año. Y esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió en que el envío de remesas va a tener un repunte en los próximos meses. Hubo una caída muy importante en mayo de las remesas. La razón principal es que muchos de nuestros paisanos, por lo menos es la estimada, dejaron de ir a trabajar durante cierto tiempo y hubo una caída por diversas razones, entre otras también pues la persecución en algunas zonas de Estados Unidos. ¿En qué contexto se da esto? ¿En qué contexto las remesas caen? En el que los cruces irregulares de migrantes por la frontera entre México y Estados Unidos también cayeron en junio a su registro mensual más bajo en la historia. La patrulla fronteriza registró poco más de 6,000 arrestos en el mes. Dicen que son niveles no vistos desde hace 60 años. Este es el efecto Trump, o debo decir, el efecto del terror Trump. En enero, cuando todavía era presidente Joe Biden, la patrulla fronteriza registró 29,000 cruces irregulares. Trump asumió el 20 de enero y desde entonces ningún mes ha registrado más de 10,000. Ahí está, mire, 8,000, 7,100, 8,300, 8,700.
y ahora poco más de 6,000. Y ni qué decir con este comparativo de enero a junio del año pasado. Mire, la patrulla fronteriza había arrestado más de 700,000 migrantes en la frontera. De enero a junio de este 2025, poco menos de 70,000. Las cifras de hoy pueden subir un poco cuando se conozcan los datos del resto de las agencias migratorias en la Unión Americana, pero sin duda seguirán siendo registros históricos de Donald Trump, registros históricos que pronto estaría presumiendo. Y en este contexto, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, tuvo una llamada con el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio. La Cancillería mexicana informó que acordaron que se van a reunir un grupo de trabajo de ambos países para dar seguimiento a temas de seguridad, migración y comercio. El gobierno de la Unión Americana hizo énfasis en la cooperación contra los cárteles de la droga. Hoy en la mañanera, la doctora Sheinbaum anunció una inversión de 75,000 millones de pesos. ¿Para qué? Bueno, para lo que llamaron Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México. ¿Qué incluye? ¿Qué es lo destacable? Esto. ¿Qué nos toca hoy? Vamos a presentar el Programa Integral para el Oriente del Estado de México. Zonas urbanas que alcanzan los 10 millones de habitantes y es la zona del país con mayor pobreza urbana. Y es una deuda histórica que tiene México con estos municipios tan importantes para el país. Que es Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. El primero es una ampliación del proyecto del trolebús de Santa Marta Charco hacia Iztapaluca. La otra es una ampliación de Mexibus Línea 3 de Panteón de los Rosales. Realizar 101 obras que tienen que ver con agua potable y drenaje. Se van a abrir 10,200 nuevos lugares para las y los jóvenes que no abandonan sus estudios, que sigan en la preparatoria. Son 10 nuevos bachilleratos tecnológicos. Son 4 hospitales en la siguiente: el Hospital General de Zona de Chimalhuacán, el Hospital General de Zona de Nezahualcóyotl y 2 hospitales rescatados del abandono del Seguro Popular: el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec y el Hospital General de Chicoloapan. Esa es la promesa, veremos cómo lo cumplen, si lo cumplen, cuándo. Este programa se va a implementar a lo largo del sexenio y también incluirá planes de vivienda, alumbrado público y vialidades. Y la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, nombró al doctor Gustavo Pacheco López como nuevo rector general para los próximos 4 años. Estudió biología experimental precisamente en la UAM, campus Iztapalapa, y tiene un doctorado en ciencias biomédicas. Más noticias en 50 segundos. Flossie se degradó a huracán categoría 2 mientras se aleja de las costas mexicanas. En San Luis Potosí fue activado el plan DN3 por las lluvias provocadas por Barry. Aniceto Escárcega y Sergio David Berlanga, implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, fueron sentenciados a 6 años de prisión por el delito de asociación delictuosa agravada. El canciller Juan Ramón de la Fuente asistirá como observador a la cumbre de líderes BRICS en Brasil. El delegado regional de la Secretaría del Bienestar en la costa de Oaxaca fue detenido por presuntamente acosar y abusar sexualmente de una trabajadora de la dependencia. Uno de los indicadores de cómo está la economía en este momento y cómo se ve en el mediano plazo, 3, 4 años, es la venta de vehículos. ¿Por qué la venta de vehículos? Primero, para comprarse un automóvil nuevo se requiere, 1, tener trabajo. 2, estar confiado de que se va a seguir teniendo trabajo
porque 7 de cada 10 carros son vendidos con financiamiento. Entonces se necesita tener una confianza sobre la economía. El dato que da a conocer hoy el INEGI es que volvieron a bajar las ventas o, sin caerse, que están detenidas, justo como está la economía nacional. No está en crisis, no hay una recesión. Simple y sencillamente es que la economía está detenida y hoy lo viene a demostrar este dato. Los inventarios se están quedando un mes más de lo normal para las distribuidoras automotrices. Échame la cámara. Me habló mi amigo el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y me dijo algunas cosas que es importante que las comparta contigo, Nacho. 1, que ya se refinanció el 85% de la deuda del año que entra. 2, que sí se está invirtiendo en infraestructura, que eso es muy importante. Sin duda, David, y me quedo con asuntos que tienen que ver con Hacienda, precisamente, porque uno pensaría que los partidos políticos que tienen representación en los congresos y donde se legisla sobre nuevos impuestos, pues pagan impuestos, ¿no? O partidos políticos que tienen representantes en oficinas de gobierno donde se cobran los impuestos son entes con una altura moral tremenda que pagan impuestos. Pero resulta que los partidos políticos en México, señora, señor, no los pagan. El Instituto Nacional Electoral multó a 7 partidos políticos por adeudar impuestos. Las sanciones sumaron casi 32 millones de pesos. Así se repartieron las multas. Mire, el Partido del Trabajo fue el más castigado, más de 13 millones. Le siguieron el PRI con 12 millones, luego el PAN, y ahí vienen el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRD y tampoco Morena se salvó. Todos evasores de impuestos. Baratas las multas, ¿no? El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el morenista Hugo Eric Flores, informó que la Fiscalía de Justicia de Campeche les entregó información relevante, así lo dijo el diputado, para integrarla al expediente relativo al desafuero de Alejandro Moreno, Alito, senador, exgobernador de Campeche y dirigente del PRI. Nuestro propósito es que antes que termine el mes de julio, poder tener una sesión de trabajo con los integrantes de la sección instructora para poder estar en condiciones de elaborar un dictamen, como finalmente me parece que lo marca el procedimiento. A mí me parece que con esta información que hemos tenido de parte de la Fiscalía, esperamos poder tener muy pronto un dictamen al respecto, ¿no? Eso lo dijo el diputado en el Congreso, que por cierto terminó el periodo extraordinario, cuyas leyes votaron así. 23 de junio de 2025, el primer periodo de sesiones extraordinarias. Ese fue el inicio de un maratón legislativo que terminó por incinerar los restos del Coneval, la COFESE y el IFT, para transferir sus funciones al INEGI y crear la Comisión Nacional Antimonopolio y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Un periodo extraordinario que parió, el día del cumpleaños de la presidenta, el nuevo régimen de la Guardia Nacional. ¡Larga vida a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Y los cumplas feliz! Hoy les vamos a dar la receta perfecta del atole del bienestar. Es 1 litro de militarización. Es una cucharada grande de censura. Es 1 litro de espionaje. Es espolvoreado de un control absoluto del poder judicial. Una nueva ley de coordinación que deja atrás la fallida estrategia de los abrazos. Y que los diputados y senadores aprobaron junto con el Sistema Nacional de Información e Inteligencia, en medio de cuestionamientos de la oposición a las operaciones encubiertas y al acceso a datos biométricos, bancarios y de los celulares privados sin necesidad de la orden de un juez. Que todo este aparato de inteligencia no se utilice para espiarnos a nosotros.
en una ley contra el lavado de dinero que se puso en duda por considerar que la UIF persigue a los opositores, no a los delincuentes. México no está combatiendo al narco. México es parte del narco. A estas alturas del maratón parlamentario, la crítica opositora más recurrente era el llamado Big Brother del bienestar, en referencia a la CURP biométrica, la plataforma única de identidad y el monitoreo de la privacidad ciudadana. Y están usando la crisis de seguridad para pasar 4 reformas que, lejos de resolver esos problemas, vienen a consolidar el gobierno espía. Una crítica que Morena reviró con ironía. ¿Cuándo van a tener oportunidad, con los pocos votos que representan, incidir sobre las decisiones de las grandes mayorías? Rudos enfrentamientos verbales que continuaron el sábado con la ley antimonopolio. Es que es un asunto precisamente de monopolio. Con López Obrador, el monopolio económico quedó en manos de los cárteles. Siempre tiendo la mano, sobre todo a los que tienen alguna discapacidad. A las locas y los locos hay que tenerle mucha consideración. Y llegaron a la meta de una nueva estructura institucional contra el crimen organizado. En la 4T había reclamos y bromas que celebraban la meta cumplida de los 9 días que conmovieron al Congreso mexicano. ¿A qué le tienen miedo? ¿A la geolocalización para que no los encuentren sus esposas? ¿A que no les encuentren sus cuentas bancarias en Andorra? Nuestro Congreso. Qué buen recuento. Voy a una pausa. Al regresar le voy a presentar la escena de un choque entre un tren y una pipa en Sonora. Con esta me despido. El tamaño de una explosión que ocurrió esta tarde en Ciudad Obregón, en Cajeme, Sonora. Un tren chocó contra una pipa que transportaba diésel. El vehículo estaba entrando a las instalaciones de Pemex y ahí ocurrió el accidente. El fuego alcanzó a 2 remolques. Según los bomberos, no hubo lesionados. La zona se cerró durante unas 3 horas, que fue el tiempo en que apagaron el fuego. Gracias por elegirnos.